Hola amigos, soy Luz Fernanda García Delgadillo del Grupo de Régimen de Relaciones Internacionales 1. El grupo es el HID01 y pues yo les voy a presentar el tema de derechos humanos en las relaciones internacionales. Y bueno amigos, les voy a hablar acerca de los derechos humanos. Es importante mencionar que los derechos humanos son importantes para que el derecho internacional fluya correctamente. También es importante mencionar que a partir de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional acordó que era muy importante respetar la dignidad humana más allá de las fronteras entre los países. Y bueno, el siguiente punto de esta intervención es acerca del concepto y la evolución histórica. Los derechos humanos, si bien son garantías, libertades inherentes de todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Y bueno, su reconocimiento a nivel internacional comenzó con la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 por la Asamblea General de la ONU. A partir de ahí surgió lo que se le conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, conformada por tres: la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Otro de los puntos importantes de mencionar son los desafíos actuales que los derechos humanos sufren en el derecho internacional. Y aunque este ha avanzado bastante en la protección de estos derechos, pues aún siguen existiendo desafíos que afectan su cumplimiento de este. Uno de ellos pues es la violación en conflictos armados. Como bien lo sabemos, en Siria, Ucrania y Gaza los ataques pues han sido documentados. Son ataques contra civiles, el uso de armas prohibidas y desplazamientos forzados. Estos actos pues vulneran como tal nuestros derechos humanos, como tal es el derecho a la vida, a la seguridad y al asilo. Muchas veces los responsables pues no enfrentan la justicia. Otro de ellos es la discriminación sistemática. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes o personas con discapacidad, incluso la población LGTBIQ+, enfrenta exclusión social y violencia estructural. Incluso la criminalización de defensores de derechos humanos en países como Nicaragua, Irán, pues sufren los activistas, periodistas y defensores del medio ambiente. Igual, pues son amenazados, incluso han sido asesinados. Esto representa pues la violación directa de la libertad de expresión y el derecho a defender nuestros derechos humanos. Las crisis migratorias y desplazamientos forzados es otro de los desafíos que enfrenta el derecho internacional. Millones de personas todo el tiempo huyen de sus países por violencia, pobreza extrema o persecución. Y los retrocesos en igualdad de género. En algunos países se han aprobado leyes que restringen el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Persiste la brecha salarial, el acoso laboral y la violencia hacia las mujeres es uno de los temas más contundentes en estos años. Estos desafíos nos demuestran que el derecho internacional y los derechos humanos no son estáticos, tienen que estar en constante actualización porque diariamente nos enfrentamos a nuevas amenazas. Por lo tanto, algunos de los derechos que son reconocidos, que están siendo afectados son los civiles y políticos, como es el derecho a la vida, la libertad de expresión, derecho a un juicio justo, libertad de reunión y participación. Y entre otros tenemos los económicos, sociales y culturales, que son el derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud y derecho a la seguridad social. Bueno, ahora vamos con los mecanismos de protección de los derechos humanos. Si bien los derechos humanos cuentan con dos grandes mecanismos de protección, como es el Sistema Universal de Protección y el Sistema Regional de Protección. Desglosamos todos estos. Y bueno, el primero es creado por las Naciones Unidas.
Este es el Consejo de Derechos Humanos, es la CDH. Este es un órgano intergubernamental. Su función es promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. El segundo es el Examen Periódico Universal, EPU. Revisión que cada Estado miembro de la ONU debe pasar de 4 a 5 años. Y su función es evaluar la situación de derechos humanos en cada país. Los órganos tratados, que son como comités, y cada tratado de derechos humanos tiene su propio comité que vigila su cumplimiento. Ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, sus siglas son CCPR, vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité contra la Tortura, que es el CAT, supervisa la Convención contra la Tortura. Y su función es recibir informes periódicos de los estados. Publica observaciones y en algunos casos puede recibir denuncias individuales. Y bueno, los sistemas regionales de protección son sistemas que permiten a las personas acceder a la justicia internacional cuando los mecanismos nacionales, cuando estos fallan. Uno de ellos es el Sistema Interamericano en América Latina y el Caribe. Otro es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Su función es proteger de manera preventiva y puede llegar casos a la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, tribunal que emite sentencias vinculantes contra los estados que han violado estos derechos. Su función pues es impartir justicia internacional y ordenar reparaciones. El siguiente es el Sistema Europeo, que es el Consejo de Europa, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH. Su función es dictar sentencias obligatorias para los estados violadores. Y por último tenemos el Sistema Africano, Unión Africana, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Vigila el cumplimiento de la Carta Africana de Derechos Humanos y su función es resolver casos de violaciones graves a países africanos. Y bueno amigos, para resumir toda esta información, tenemos que los derechos humanos son garantías universales que protegen la dignidad y la libertad de todas las personas. No hay distinción para los derechos humanos. El derecho internacional también los reconoce y los protege a través de tratados como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y existen mecanismos de protección, como ya los había mencionado, son universales y regionales. Su función principal pues es prevenir los abusos, sancionar las violaciones a ellos y promover el respeto de todos estos derechos. A pesar de los avances, pues obviamente persisten los desafíos, las guerras, la discriminación, la desigualdad de género y entre muchas cosas más. Como conclusión, pues tenemos que los derechos humanos no tienen fronteras. Garantizarlos es un compromiso global que exige la acción, la vigilancia y la solidaridad de todos los países y de todos los humanos.